La economía ha otorgado a la industria desde el origen de esta ciencia un papel clave en el desarrollo de las naciones. De hecho, se emplea el término país industrializado como sinónimo de desarrollo. Se suele considerar a la industria como el segundo de los tres sectores básicos en los que se divide la actividad económica. El sector puede ser subdividido en muchos tipos. La primera clasificación la realizó el economista francés Jean-Baptiste Say, que distinguía entre industrias extractivas, manufactureras y comerciales. Las primeras transformaban recursos naturales en productos utilizables por el resto de la industria. Las segundas convertían estos productos en bienes de consumo o inversión, y las terceras los distribuían a los consumidores. En la actualidad, para la clasificación se emplean diversos sistemas codificados y normalizados a nivel internacional, como los empleados por las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Unión Europea. Las sucesivas mejoras organizativas permitieron la especialización de funciones, la estandarización de procedimientos y la producción en cadena. Durante más de 150 años, estas mejoras se han traducido en una reducción tal del coste por unidad producida que aumentarán los salarios reales, se redujeron los precios de los bienes, aumentó el consumo de la sociedad y el número de trabajadores empleados. Desde la década de 1970, la industria entró en crisis. Los cambios en la demanda y las innovaciones tecnológicas están forzando transformaciones radicales en su organización. Las grandes corporaciones asumen estos cambios introduciendo tecnologías flexibles que permiten rentabilizar las series cortas con sistemas de producción conjunta, cediendo a las pequeñas empresas la producción de ciertos componentes o partes determinadas del proceso productivo. Las consecuencias sociales de estos cambios se están observando ahora al ver cómo las altas tasas de desempleo son estructurales y las perspectivas no apuntan a su reducción, a pesar de las tasas de crecimiento de la economía. La política industrial es el conjunto de acciones emprendidas mayoritariamente por la administración pública que tienen como principal objetivo aumentar la competitividad de la industria de un país o región. Su origen se sitúa en los años 30 con el fin de salir de la crisis económica por parte de Estados Unidos e Inglaterra. Se entiende por la competitividad la capacidad de una organización para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico en que actúa. Objetivos generales de la política industrial: reequilibra la balanza de pagos, incrementar la productividad y competitividad de la economía, aumenta competitividad de la industria de un país o región, fomentar la actividad industrial, reducir desequilibrios interterritorios. Objetivos específicos de la política industrial: intervenir en sectores de expansión o recesión, repliegue ordenado en determinados sectores, aparición de determinados sectores, incrementar cifras destinadas a la inversión, consolidar actividades o empresas en el territorio, asegurar el suministro energético nacional. El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional y nacional. Las organizaciones que conforman esta industria deben enfrentar con mayor frecuencia problemas complejos de oferta, demanda, competencia, financiamiento y globalización, para seguir siendo competitivos y maximizar sus oportunidades en los entornos locales, regionales e internacionales. Las empresas turísticas requieren de un análisis estratégico, producto de una profunda investigación y guiado por un criterio independiente. Turismo en el Perú. En años recientes la industria del turismo nacional ha mostrado un importante crecimiento, sustentando tanto en un buen desempeño del turismo receptivo como el turismo interno. No obstante, considerando el gran potencial turístico del país aún no explotado, es de esperar un desempeño aún más favorable en los próximos años, si y solo si el sector público y privado provean las infraestructuras y el capital humano necesario y creen un entorno de estabilidad política y social que garantice seguridad y dé una grata imagen del país a los visitantes. La importancia del turismo nacional se refleja en su contribución a la generación de divisas al país. La historia de la humanidad va ligada al empleo de útiles herramientas y máquinas, desde una sencilla punta de flecha hasta el más moderno acelerador de partículas. Multitud de los aparatos de los que hoy disfrutamos hunden sus raíces en ingenios que vieron la luz hace más de un siglo. Desde nuestra perspectiva, todos estos han cumplido y cumplen un papel en el momento histórico en los que les tocó nacer. Todos ellos llevan impresa la huella del ingenio y de la habilidad de una enorme cantidad de personas que hicieron posible un crecimiento impensable hace solo unos años de la técnica en nuestros días. Desde el despertador que suena por la mañana en nuestra mesilla, pasando por la cafetera del desayuno, el vehículo que nos lleva a nuestro trabajo, el ordenador, el teléfono, la radio, la televisión, el bolígrafo, etc., nos recuerdan que vivimos en un mundo tecnológico. Este mundo tuvo su gran despegue en la primera mitad del siglo XVIII, con la transformación de fenómenos naturales conocidos en fuentes de energía rentables y de aplicación generalizada. La máquina de vapor, primero en las minas y luego en los ferrocarriles, cambió el curso de la humanidad. Nuevas industrias, nuevas necesidades, nuevos productos que nos conducen a velocidades vertiginosas al mundo que conocemos actualmente.
Riesgos en la industria alimentaria para la salud. Las infecciones y las enfermedades infecciosas o parasitarias propagadas por animales o por los productos de desecho de estos utilizados en la fabricación son problemas profesionales comunes en la industria alimentaria. Entre estas zoonosis se encuentran el anthrax, la brucelosis, la tularemia, la tuberculosis bovina, el muermo, la erisipela, la fiebre Q, la fiebre aftosa, la hidrofobia y la septicemia. Aparte de la vacunación profiláctica específica contra las enfermedades infecciosas, la utilización de guantes adecuados, una higiene personal apropiada y unas instalaciones sanitarias que permitan adoptar tales precauciones son las medidas preventivas más importantes. Unos buenos servicios de lavado que incluyan duchas y el equipamiento con ropa protectora apropiada son esenciales. Es igualmente importante disponer de una asistencia médica eficaz, sobre todo en el tratamiento de lesiones menores. Las dermatitis de contacto y las alergias de la piel o del sistema respiratorio provocadas por productos orgánicos, animales o vegetales también son habituales. La dermatitis puede deberse a la acción de productos irritantes como ácidos, álcalis, detergentes y agua utilizados en las tareas de limpieza. Asimismo, los polvos orgánicos generados por los cereales o la harina pueden causar enfermedades respiratorias, por ejemplo el asma del panadero, y deben controlarse. Con demasiada frecuencia, en la industria alimentaria se consideran los materiales utilizados como meros ingredientes y no como productos químicos que pueden afectar a la salud cuando los trabajadores se exponen a fuerzas o cantidades industriales de ingredientes normales empleados en la cocina doméstica. El TLC desaparecería la industria farmacéutica peruana. La gradual desaparición de la industria farmacéutica de capitales de origen peruano con la consiguiente pérdida de miles de empleos podría ser una consecuencia de las condiciones planteadas por Estados Unidos en la negociación del TLC en cuanto a medicamentos. Y en el segundo gobierno de Fujimori, la industria farmacéutica nacional experimentó un duro golpe con la liberación, ya que el número de plantas instaladas en el Perú se redujo de 150 a 30 entre 1985 a 2003, privilegiándose los empleos administrativos, sin transferencia de tecnología y con poco valor agregado. Se dice que el TLC favorecería a la industria farmacéutica nacional debido a posibles alianzas estratégicas con laboratorios estadounidenses, mayores inversiones y mejoras de la productividad y acceso al mercado. Sin embargo, la liberalización del mercado de medicamentos en el gobierno de Fujimori, que incluyó medidas que similarmente al TLC favorecen la apertura y liberalización, trajo consecuencias muy negativas a la industria farmacéutica de capital y origen nacional. En efecto, de 1985 a 2003, el número de plantas instaladas se redujo de 150 a 30, mientras que el número de distribuidoras han aumentado de 200 a 2.500, siendo ahora en su mayoría simplemente importadoras. El número de establecimientos minoristas, por otro lado, ha aumentado de alrededor de 4.500 a más de 14.000, de las cuales las cadenas de boticas de capital extranjero, Pasa, Incafarma, Boticas y Salud, se van fortaleciendo cada vez más, pues han cubierto cerca del 65% del mercado. Cada planta farmacéutica permitía contratar entre 5 y 30 profesionales químicos farmacéuticos para sus diferentes áreas, además de ingenieros de diversas especialidades, biólogos, etc. Otros 30 empleos para labores administrativas, otros 30 para marketing o ventas y unos 5 a 20 para reparto a distribuidoras, lo cual suma alrededor de 100 empleos. En la actualidad todo esto se ha cambiado significativamente. Las importadoras alquilan una pequeña oficina, muchas veces se limitan a alquilar almacenes, contratan en total apenas entre 4 y 20 personas, de las cuales solo contratan a un químico farmacéutico como regente. Estamos creando una peligrosa dependencia de los Estados Unidos en materia sanitaria y a la vez desdeñando la capacidad industrial instalada en el país, que con mucho esfuerzo ha logrado un importante nivel de calidad.